¿Qué sucede, Raquel? Observo muchas cosas, muchos eventos. Bien. Muchos eventos. Sí. Un planeta. Y Un planeta. sí, es como si fuera una explosión de abrir portales. ¿De ese planeta emana esa explosión de portales abriéndose? Sí, ahí abre el portal y salen las naves, sale la nave. Y observo que se dirigen al planeta Tierra. Y otros se van a otros lados. Se distribuyen. Y cuando llega al planeta Tierra ingresan con una... serían como ubicar una energía. Acá le llama agujero de gusano, pero este es así directo. Y es finito y cuando abre el portal y ¡fum! Entra. Como si fuera una aguja en una pelota o en una naranja que ingrese esa aguja, esa energía. Una vez que ingresó, empiezo ello a distribuirse en pequeñas naves. Raquel, Sí. ve a una de esas naves que ves que ingresó el holograma. Describe cómo es esa nave. No es una nodriza, pero tampoco es una nave pequeña, porque él trae las pequeñas como todo adentro de él. Tienen una forma circular en una punta, y si fueran como unas bases que se encuentran en una de las sería hemisferio del circular. En otra parte de donde dirige es como una punta de así, como si tuviera una cola. Y es como recto donde tienen, solo observo como bases adentro. Bien. ¿Está suspendido en el holograma o está en un lugar específico aquí en el holograma? No, está suspendido en un lugar específico donde distribuye todas las pequeñas naves de cada lugar. Bien, nos acercamos y prácticamente en todo el holograma. Bien, nos acercamos, Raquel, a esa nave. Escanéalo por fuera antes de ingresar. ¿Quiénes están adentro? Reptiles humanoides, grises. Y robot humanoides. Humanoides. Sí. Bien. Ahora ingresa a la nave y nadie nos puede percibir. Acércate al que comanda esta nave. Sí. Descríbelo, ¿quién es? Tiene forma de su físico humano, bien humano, nada más que estructura ancha y la cara
La cara no es igual que los reptiles humanoides que siempre observamos. Tiene más cara de dragón. Dragón. Sí. Es una hibridación tipo dragón. ¿Tiene cola? No, no tiene cola, Es nada. humanoide completo, sin cola, con cara de Pero dragón. sí tiene garras. ¿Qué? Mucha energía telepática Telepática. que hace doler la cabeza. Bloquéalo, Raquel. Paralízalos a todos. Algazares empieza a eliminar esas telequinesis. ¿Cómo lo hace Algazar, Raquel? Sí, listo. O bloquea la energía que viene hacia mí. Me pone un diadema. Un diadema. Ese diadema es como si fuera un escudo. Bien. Pregúntale cómo se llama el reptil y que empiece los humanos luz que nos asisten, Raquel. Esos grises los desintegran. Sí, ahora están paralizados. Que los Todos empiecen a paralizados. desintegrar a todos. Déjalo a este responsable solo. ¿Cómo se llama? Este reptil con cara de dragón humanoide. Sí, son 1700 entidades adentro de la nave. Bien. 1700 entidades. Entre grises, reptiles y este que les comanda en esta nave, ¿no? Un híbrido con cara de dragón. Sí, listo. Han sido todo eliminado y rescatado lo que se encuentran adentro. Tienen tubos como tubos de ensayos ¿Qué tienen gigantesco y donde tienen energía de humano luz que son partículas nada más. Partículas. Sí. ¿Hay aspectos físicos? Es como si fuera una energía que tiene que producir a la nave para que ellos puedan mover y abrir el gusano de portales donde ingresar en todos los lugares donde ellos quieren estar. Sí. Utiliza nuestra propia energía. Sí, correcto. Bien, descríbelo esta entidad. ¿Cuánto mide? ¿Qué color es? Mide 3,30 metros. Es un color verde entre amarillo. Pecho blanco. Pero está vestido. Tiene uniforme. ¿Y cómo es ese uniforme? Como si fuera un militar de acá. Pero es más como metalizado. Retírale esa tecnología que trae, todo lo que trae. Hazlo con tu mano, luz, Raquel. Desintégrale todas esas tecnologías que trae. ¿Cuántos cerebros tiene, Raquel? Tiene un solo cerebro, pero es muy grande. Es como si fuera alargado acá. Por eso te dije que parece más dragón que reptil. Así. Y después recién baja como un... Muy bien. ¿Cómo se llama, Raquel? Descríbeme letra por letra. ¿Cuál es su nombre de esta entidad que está paralizado? NTHU. GWD. ¿Cómo se llama su planeta de donde viene? Esa explosión que viste que abrieron esos portales y no solo han venido el holograma, sino a otras dimensiones. Sí. ¿Cómo se llama su planeta? Letra por letra me dice, por favor, Raquel. NAAA. T. KUND. Natkum dice. ¿En qué cuarta está ubicado? Alta. ¿Constelación? ¿Dónde está su constelación de este planeta? Sirio. Alfa Dracones Sirius.
Sirius. Sí. Bien, haz cambio con esta entidad, Raquel. Ahora, Raquel. ¿Qué es el propósito de ustedes aquí en el holograma? Híbrido con rostro de dragón. No tienes cola. ¿Qué particularidad que no traes una cola? Soy un dragón. Tratan de hacerte más humano, más similar a un humano, ser humano como nosotros. Sí, no tiene nada que ver que seamos parecidos a ustedes físicamente. En realidad no somos nada parecido. Por supuesto que no. ¿Qué es tu propósito aquí? Ustedes no tienen la habilidad y la capacidad que tenemos nosotros. ¿Qué es nuestro propósito? Sobrellevar la raza y no permitir que terminen de eliminar ustedes. Están entrando en una línea tiempo y espacio de eliminación. Es como si agarrara un papel y lo quemaran por puntas. Eso es lo que están realizando ustedes. No es conveniente que ingresen en nuestro sector. Pero ya es tarde ya. Somos dragones de alta jerarquía. Sí, por eso estás en la constelación de Alfa Dracones, Sirius, ¿no? Sí. Muy alto. ¿Y qué es lo que sucede con tu estrategia? ¿Qué es lo que intentas hacer? Porque queda un intento. No es un intento, lo estoy realizando y está perfectamente plasmado todo lo que es pasado, presente y futuro. ¿Quieres decirme que estás moviendo las líneas? Como también grandes reservas que se realiza, por algo soy el gran general. Ah, eres un general. Sí. Las tareas que te ha encomendado tu jefe, porque tú tienes otro jefe. Por supuesto, mi gran creador. ¿Qué pasa con su detección, como se hace nosotros, que estás ya paralizado? ¿Pensaron en eso? No es tu problema eso, ni tampoco yo me hago problema. No me interesa. Ambos me han visto ya en el mundo onírico. No le presto atención yo a eso. Yo soy el gran general. Me verán todo, pero no lograrán sacarme ni la más mínima información. Mi planeta todo sabrás su ubicación, qué hago, qué no hago. Pero no te daré más información, más allá de lo que yo te diga. ¿Y tú crees que... Y tenemos múltiples. ¿Y tú crees que yo no puedo retirar esa información tuya? No podrás porque ya lo he eliminado todo. Ah, lo has eliminado. Sí. Ya voy por esa parte. Quiero que me expliques qué es lo que estás realizándole a la paciente Liliana. Interesante. ¿Qué pasa con la paciente Liliana? Este ser humano es interesante. Lo he encontrado yo y me he apropiado de Ah, te has apropiado de ella. Sí, ¿Y cómo has hecho? Un ser humano que no solamente tiene conexión muy fuerte con su ser luz, su parte etérea es muy importante. ¿Por qué es importante para ustedes? Científicos. Ah, es científico, su mano luz. Sí. Ah, muy bien. Una científica muy desarrollado y la parte física lo estoy estudiando, extrayéndole permanentemente
ADN. ¿Y cómo has hecho eso? ¿Cómo has logrado hacer eso? Utilizando su misma. Todo lo que ingiere, lo que ha tenido a sus intervenciones físicas. O sea que has escaneado su historial. Por supuesto, ingreso en todo su historial, a donde le voy estudiando y voy observando. Conecta con todos los planetas y eso es para un ser humano común y corriente. A ver, es algo sorprendente. Claro que sí. Y esa conexión que hace es la activación de esos planetas, Pero ¿no? inepta, es una inepta porque tiene toda la capacidad, la fuerza, la sabiduría, la conexión y... ¿Y qué le has no colocado? puede toda la intervención. ¿Qué le has colocado? Entonces nuevamente todos sus... Manifiesta que tiene la costilla izquierda un dolor, espalda, cabeza, mano izquierda, pecho. Sí, la he metido adentro de una caja cubículo donde se agarra completamente su rostro, su cráneo. ¿Qué le has colocado su cuello, en la sien que le molesta? todo Ojos. su columna vertebral, copsi y sus piernas hasta la planta de los pies, donde yo tengo el control. Pero esa es una energía que le has colocado. Pero no me interesa, es algo que a mí me beneficia. Sea como sea, a mí me beneficia. Le has provocado una gripe, ¿no? No solamente la gripe, extracciones de energía endoplasmática, energías, todo lo que es energía de sabiduría, porque eso al ser humano le hace doler todo su cuerpo porque se extrae el ADN y uno queda como sondolencia. Eso le has provocado una caída que casi se lastima la cabeza. No le ha pasado nada todavía de lo que se le viene encima. ¿Y qué se le viene encima? Explícame eso. Un descuido puede caer de arriba. Y va a caer con su mano luz fuerte. Sí, pero ¿qué tiene que ver el humano luz si no tiene la verdadera conexión? Muy bien. ¿Y qué más haces en el holograma? ¿Qué hacen tus naves? Igual a ella, tengo muchos. Bien. Ni rompes mi espacio humano. Has provocado una glándula de ira entre sus familiares. Sí. ¿Qué le has colocado a Enzo para activarle esa glándula de ira tan elevado? ¿Y qué somos nosotros? ¿Qué son ustedes? Conexión, energía, reptil. ¿Qué le has colocado? ¿Implantes? Sí. ¿Cuánto le has colocado a él? 38 puntos. ¿Implantes físicos, etéreos? Sí, 38. como tu paciente. Es como si no tuviera corazón, porque le he bloqueado con una esfera. Ajá. ¿Y a Erika qué le has colocado? ¿O no le puedes colocar nada a ella? No es colocarle, está con monitoreos energéticos, campo magnético. Todo su campo magnético está adentro de una esfera. La esfera maneja todo el cuerpo y va largando esa electricidad a donde nosotros necesitamos el bloqueo y la información. Muy bien. ¿Cómo es que no observa humano? Me dices una cosa que no comprendo. Eres medio estúpido.
A ver, explícame la energía que utilizas, que ustedes extraen del humano luz en esta nave que utilizas en estos tubos, que ya los humanos luz lo han rescatado. ¿Cómo utilizas esa energía para abrir estos portales? Porque de tu planeta no puedes cruzar a la 3D. Por tus Sí, propios medios no puedes cruzar tú. no, jamás. Entonces, pues ustedes son bastante inútiles, bastante inútiles. No, somos muy inteligentes, utilizamos al otro para no hacernos daño nosotros. Somos muy inteligentes. O sea que si yo te saco, te saco capa por capa todo lo que tienes, por más alto que seas, 3 metros 30, te vas a caer y te vas a romper todo como en pedazos. No te atrevas, humano. ¿Te das cuenta que ustedes no tienen nada? No te atrevas a tocarme, ya me han sacado todo mi instrumentaria física. ¿Qué has colocado en la vivienda de Liliana? ¿Qué has puesto en su vivienda? Pues ella sabe lo que hay ahí y siente la energía que encuentra en su vivienda, que se abre portales e ingresa como si fuera primero un calor y después un frío. Ah, muy bien. ¿Cuántos portales están abiertos en su vivienda? Es una energía de rayo que ingresa en toda su vivienda y en todo lo que es, no solamente a ella y todas las personas que se encuentran en su entorno. Familiares, ¿no? A todos los familiares, sé que es amigos, vecinos. Sé que es una energía, que es un portal que abres, ¿no? Sí. Pero utilizando siempre la energía del humano luz. Sí. Muy bien. Porque esa energía es lo que conecta con ustedes, débiles, humanos débiles. Bien. Quiere decir que no la puedes tocar a Liliana y le colocas energías en su campo magnético. ¿Qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Estás nervioso? Conecto con mi superior. Ah, ¿quieres hablar con él? Le he enviado señales. Muy bien. Telepáticas. Él retrocede 3, 2, 1 y cuando envías no se envía a ningún lado. Ahí queda encapsulada esa información. Todavía tu jefe no está enterado de lo que te pasa. Mira cómo lo elimina el gazelle. Lo que vamos a hacer ahora... Desagradable. Lo que vamos a hacer... ¿Dónde está su mano luz de Liliana? No está con ella. Muy bien. No la puedes tocar. No. Una pieza humano físico importante en este holograma. Sí, no puedo tocarle porque... Ahora yo la llamo y se pone a mi lado y es el Pero no me interesa porque igual me sirve de ambas formas, todo lo contrario, mucho mejor. Ahora está conmigo su mano luz, Mixelión. Sí. Bien, hermana, bienvenida. Ahora llámale en tu idioma a toda tu especie del holograma, frente de nosotros. Mira cómo Mixelión le empieza a eliminar uno por uno. Hace bilocaciones y lo hace. Muy bien. ¿Cómo los elimina el humano luz de Liliana? ¿Cómo está eliminándolos? A tu ejército, tus naves. Sí, no me agrada. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo rescata las partículas que no te pertenecen a ti? Como si largara una frecuencia de viento por la boca, como si estuviera silbando el silbido del viento. Ajá. Que lo está efectuando el humano luz, su parte etérea, y Liliana mismo lo está haciendo, porque es una unificación de las tres partes. Me debilita. ¿Te das cuenta? Me molesta su frecuencia. Bien. Ya lo vas a llamar a tu jefe también. A la cuenta de 3 nos vamos a este espacio donde quedas como estás, detenido, en la reserva. 3, 2, 1. ¿Haz cambio con Raquel? Ahora. Raquel, ¿me escuchas?
Sí. Entendemos que ha sido monitoreada Liliana y le han colocado energías bastante energéticas, muy molestos en su parte física. No son implantes, son energías en su campo magnético, ¿cierto? Sí, porque está dentro de una esfera. Está dentro de una esfera y esa esfera es como si manejara todo su campo magnético, su físico. Bien. Raquel, humano. abre un portal que estamos en la reserva y invítala a Liliana. Está acá. Bien. Es como si estuviera recuperando la energía de su mano luz, la conexión, porque hace rato le sentía vacía, sin tener el corazón en su pecho. Esa energía del sentimiento que sale desde la garganta al pensamiento, la unificación del corazón, garganta, cerebro. Recién ahora lo voy sintiendo. Muy bien. Los implantes que son llamados energéticos en su campo magnético, ¿cuántos le ha colocado esta entidad, provocándole todas estas molestias, Raquel, que acabo de mencionar? Mano que tiene acalambrada, molestia de piernas, molestia en la cabeza, siente que algo tiene en la sien, ojos, garganta, mareos, mano izquierda está acalambrado, como lo dice, dolor de espalda, pecho, costilla izquierda. ¿Cuántos son estas energías en su campo magnético que le ha estado colocando usted Sí, dentro de ese cubo? hasta los pies de repente es como si le diera una electricidad. Ajá. ¿Cuántos son, Raquel? Tiene 75 conexiones de energía a su cuerpo. Bien. Le ha provocado parálisis de sueño que no recuerda. Recuerda sí que ha soñado en el mundo onírico, pues frutas. No recuerdo otra cosa más. Sí, mucho más, a donde le intenta llevar su humano luz para conectar con la reserva. Ajá. Para poder liberarla, pero no podía. ¿Parálisis cuánto le han provocado? 23. ¿Ninguna aducción, Raquel? ¿Solo la extracción de energía endoplasmática? Sí, solo energía endoplasmática. Bien, esta entidad y todo adentro de lo que es su tiempo y espacio. Esta entidad al escanearle ha observado su historial cerrado. ¿Ha tocado algunas líneas, Raquel? En este mundo onírico. Sí. ¿Cuántos le ha tocado? Uno en especial. ¿Cuál es esa línea especial que ha tocado esta entidad de todas sus líneas cerradas de la paciente Liliana? Sí, donde ella ha pertenecido a una raza de seres no del planeta, otro más. Muy bien. Raquel. Sí. Pídele a su mano luz que le elimine toda esta manipulación que ha estado haciendo este híbrido dragón. Que la suba a una plataforma su mano luz, le pedimos permiso para que pueda su mano luz retirarle todas estas energías que no le pertenecen. Liliana, por favor, cierra los ojos, respira profundo. Empiezas a sentir esa eliminación de energías que no tiene que estar en tu parte etérea física. Siente esa eliminación que empieza a realizar tu propio mano luz. Me vas diciendo, Raquel, cómo está haciendo su mano luz, que viene un cambio biomolecular que le hace su mano luz. Si se encuentra sobre la plataforma, esa plataforma va eliminando. Primero ha eliminado lo que es
el campo magnético que le tenía sujeta. Han eliminado ese, al eliminar ese van rodeándole todo lo que es la fuerza de la luz y la encapsula con su misma energía de luz. ¿Va eliminándose esa energía, Raquel? Sí. Muy bien. Respiras profundo, Liliana, y exhala con toda esa gran energía. Claro, la parálisis de su mano es toda la conexión que viene desde debajo del brazo entre la costilla que está metido, y ese es la parálisis. Claro que sí, eso le ha paralizado el brazo izquierdo, ¿no? Sí, el omóplato. Bien. Ahora que su mano luz, Raquel, vaya elevándole su vibración a los niveles que corresponden. Que vaya haciendo esa explosión energética en su parte etérea física. Como también esa línea que ha tocado de una raza que fue de otro planeta, va a cambiar todos esos eventos su mano luz y lo cierra. Activación de todos sus elementos energéticos de la parte física, sus puntos lumínicos, sus partes cognitivas, Raquel. Todo comienza a activar y a unificar su mano luz. Sí, empieza, de una vez que le han sacado toda esa intervención que tenía en todo su ADN, porque le realiza nuevamente hasta la garganta, siento como si tuviera una bola muy gigantesca sería como de mucosidad, y que logra obstruir mi voz, mi frecuencia. Muy bien. De una vez que le sacaron todo lo que es esa intervención de su ADN, vamos directamente en cada historial que ha tenido ella, de líneas de vida desde donde le han reencarnado de este planeta en especial. Un tiempo, otro tiempo, otro tiempo. Y en especial en este planeta. Son como seres humanos, pero más reptiles, como más, como tipo lagartijas, pero no sin cola, pero seres humanos. Y Liliana está en esa raza. Liliana, sí. ¿Qué aspecto tenía? Hembra. Una hembra. Sí. Bien. Y era lo que le interesó a este dragón, a la entidad, porque ella conectaba directamente a los embriones, y poder realizar esa. Por eso es que me dolía mi matriz, porque a ella le dolía. Así es. Y era desde el ombligo que estaba conectado. Muy bien, Raquel. Cuando está listo los procedimientos, me dices, Raquel. Sí. Sí, le va realizando igual. Ella queda dentro de la esfera, donde la esfera le realiza todo su cambio biomolecular. Es como separar todo su ADN de un lugar a otro, y lo va uniendo otra vez su mano luz. Bueno.
Su hermosa princesa es como una princesa de bonita. Es muy, muy, muy linda. Una energía muy, muy agradable, importante. Su mano luz, Raquel, es arturiano. Ahora le va sacando todo, va saliendo de a poco todo. Muy bien. Muy bien, Raquel. Y se unifica nuevamente. De su parte etérea queda con todo la transformación de biomolecular Muy bien. que realizamos ahora. Porque ella se seguirá quedando ahí. Muy bien. Necesita mucho más. Es como una batería descargada a su cuerpo. Le han sacado demasiada energía. ¿Quieres decir que va a estar dentro de esa esfera realizando esa carga, vamos a llamar energéticamente? La conexión con su humano luz y los otros humanos luz que son igual a ella, científicos, que le van realizando y transmitiendo la información y la recuperación de energía. Muy bien, Raquel. Oh. Más aliviada la sientes. ¿Cómo sientes lo que está sintiendo la paciente Liliana? Sí, es como sacarme un peso de encima. Porque el vacío es un peso. Raquel, sí. Pregúntale a Liliana que sienta tu misma frecuencia y tu voz, ¿cómo se siente? Liliana física que está también con su sí, que alivio. Me escucha. ¿Cómo te sientes, Liliana? ¿Cómo te sientes? Yo siento algunos dolores todavía en la parte física humana, pero se ha liberado ese peso, ese vacío, porque el peso es un vacío que succiona de estirarte. ¿Le escuchas, Liliana, Raquel? ¿Cómo te sientes? Ya va a ir pasando, a ver. Sí. Muy bien. Bien. Sí. Bien. Bien, Raquel. Bien, Liliana. Cuando está listo, Raquel, me dice. Sí, es como un torbellino que se suma a toda lo realiza y se unifican todo y va a la plataforma con tan tranquilidad y queda y su energía lentamente todo en ella. Muy bien. Y le unifica. Muy bien. ¿Lista? Lista. Bien, vamos a subir viendo, Raquel. Que se integre su mano luz con la paciente Liliana. Que se integre. ¿Por dónde ingresa? Ingresa por el ombligo.
Por el ombligo. Por el ombligo y va a su corazón y se expande todo lo que es ella. Al llegar al corazón, ingresa por el ombligo, llega al corazón y del corazón abre su campo magnético. Bien. El humano y luz, la unifica. El humano luz toma esta determinación de ingresar en nuestra parte física, pero en este caso ingresa por el ombligo, Raquel. Por el ombligo, ¿por qué? Porque del ombligo es donde se trae toda la información desde su nacimiento y lo que es la información ancestrales. Por eso ingresa el humano luz por el ombligo, energizando toda esa información, Raquel, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Lista? Sí. Bien, vamos a su vivienda, vamos a hacer una bilocación, vamos con esta entidad, lo vamos a pasear a esta entidad y los humanos luz empiezan a desintegrar todas estas energías en todo su sector, en toda el área que corresponde la eliminación, Raquel, de estas energías de su vivienda. Ha colocado energías, ha colocado un portal que se abre y vamos a llamarle a su grupo familiar, a su vivienda, eliminando también esas energías de Enzo, 38 implantes, y le llamamos a sus humanos luz, Raquel, Linsemia, hermana femenina, Ranjación, van llegando, Raquel. De esos otros grupos familiares también van llegando los humanos luz y comienzan los humanos luz a desintegrar, Raquel, todas estas manipulaciones que ha hecho esta entidad. Sí. A cada uno se le pone en una plataforma y le va limpiando su humano luz, eliminando las entidades con quien han venido y han estado controlando y manipulando todo su campo magnético. Se termina de eliminar, los dolores y la molestia es lo mismo. Es como si tuvieran vacío. Es lo que le ha sucedido a Enzo con Erika. Ahora que observe Enzo la glándula de la ira muy alto que ha sucedido con Erika y vea qué es el intermedio de toda esta manipulación lo que actúa de esta manera un ser humano, Raquel. Y ahora que vea lo que ya no tiene esta energía. Sí, la energía realmente serían como dos bestias juntos peleando. Pero como ella es una mujer, tiene menos fuerza que el hombre. ¿Se da cuenta, Enzo? Sí, se da cuenta. Bien. ¿Está listo? Listo. Ahora que se acerque a su hermana y le pida disculpas, que ni él no sabe lo que estaba haciendo. Sí. ¿Qué le contesta Erika? Primero estaba molesta. Y él también. Y después de que se le mostró las entidades que tenían cada uno en su entorno, lograron entender de la manera que manipularon su energía y la ira que causaron en ellos. Muy bien. Y ahí cambiaron y uno le dice que le disculpe y el otro también. Y ella también le pide disculpa porque también ella ha causado la ira. Bien, ¿listos? Listo. Ahora Liliana se acerca a sus hijos y también los energiza. Ella misma hace esto. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace ese cambio en la parte etérea física de Erika y Enzo? Y lo va realizando el resto de sus grupos familiares. Sí, ella le dice a sus hijos que ella quiere que cambien definitivamente, que cada uno ya tiene que aprender a realizar su vida, a despertar, a ver, a sentir la realidad, que cada uno tiene que tener su propio decisión
tiempo y espacio, como diciéndole maduren y sean libres. Vamos con Enzo, que nos lleve a su espacio donde él tiene que expandir esa energía en su independencia. Que nos lleve a ese lugar donde va a ser eliminado cualquier energía que haya colocado también estas entidades u otras entidades, donde él pueda darse paso a este grado de estar independiente. Pues. Sí, estamos en su terreno, como ha dicho Lilian. Y se le limpia todo. Todo completamente se le limpia. Ese es su espacio. Bien. Y donde ya se le edifica su vivienda. La estructura que a él le gusta. Y ya tiene hecho. Ya se le crea todo en ese momento, todo. Y se le lleva a estar ahí. ¿Lo acepta? Dice que sí. Le gusta su espacio. Bien. Ese es tu espacio y tu madre está cerca también. Sí. Y la puedes también acompañar en todo momento. Como tu hermana. Sí. Listo. Esto es lo que la entidad siempre va a buscar. La desunión familiar energética, logrando estos aspectos. Eso es su intención en todo momento de estas entidades, cualesquiera que fuera, en la humanidad. Cuando nos damos cuenta de estos eventos, no se permite más. Nosotros tenemos ya el control, cada uno con nuestros humanos luz. ¿Listo, Raquel? Listo. Regresamos a la reserva, con todo ya su grupo familiar. Está este dragón que le hemos llevado, humanoide. Sí, está paralizado con aros electromagnéticos acá. Quiso... totalmente paralizado. Bien, quiso mandarle una señal a su jefe. Sí, envió una señal. Lo hemos detenido. Sí. ¿Qué es un dragón el jefe? Sí, es un dragón. ¿Cómo se llama? Pregúntale a su jefe que tanto quiere hablar con él. ¿Cuántas cabezas tiene? Me dices letra por letra, Raquel, el nombre de esta entidad. TR. OAU. Sí. WM. Ajá. W. X. X. El planeta es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Cuántas cabezas tiene este dragón? Una sola cabeza. ¿Cuánto mide? 32 metros. Es un dragón de jerarquía. Sí. ¿Blanco? Sí. Bien. Liso. Liso. Sin alas. Liso. Liso sin alas. Sin alas, dos. Y sus patas y sus brazos son pequeños. Protuberancias en el rostro. Bien. Que son como bigotes. Bigotes. Y serían como melenas de león. Ajá. Bien. Vamos a su planeta, Raquel. El grupo familiar se queda en la reserva. Vamos a la cuenta de 3 con esta propia entidad. Vamos a utilizar una de sus naves que está por ahí. Nos vamos a su planeta. 3, 2, 1. Dime cómo ingresamos, cómo utilizaron la energía del humano luz utilizando portales. ¿Regresamos de la misma forma a su planeta, a la cuarta? Sí. Bien. Antes que ingresemos adentro del planeta, lo que realiza el humano luz es envolverle en triple esfera de luz sin que se den cuenta las entidades, porque todavía no conecta y no logran observar ni sentir nada a ello. Cuando nosotros ingresamos camuflados adentro del planeta como un rayo de luz muy, muy diminuto, donde no detecten ningún sería detectores de sistema que tienen ello energético. Vamos directamente a lo que es el cerebro. El cerebro es una computadora gigantesca,
gigantesca. ¿Cómo es ese sistema que utilizan, Raquel? Que ves tan grandes estos sistemas que usan. Porque supuestamente cuando ingresa algún tipo de energía manifiesta, sería como observar para nosotros el cielo. Y es gigante. Y si ingresa, ahí empieza a sonar el alarma y todos observan y todos tienen un botón para presionar y encapsular el planeta. Esa es su defensa que tiene. Sí. Bien. Algazar desconecta esa tecnología, Raquel, lo desintegra. Sí. Estamos ahí delante de lo que es la computadora. Ingresamos adentro del sistema de la pequeña y no vas a creer que para guardar toda su información es como un poroto pequeñito. Para lo que todo gigantesco acá, este es pequeñito, es como para que no se le dé importancia a ese. Y es como para trasladarlo a otros lugares, ¿no? Otras líneas de tiempo que abren ellos. Sí, muy bien. así es, correcto. Paraliza. Y ese agarra el humano luz y lo desintegra. Al desintegrarle, ¡fum!, se apaga todo. Bien. ¿Qué pasa con las entidades cuando sienten ya esa eliminación de su defensa? ¿Qué hacen? Y al apagarse todo, al dar el apagón, se activa todo lo que es la parálisis que se incrusta por todo ello y lo paralizan todo. Algunos que corren y se quedan todos tiesos. Sácalo al general que lo traemos encapsulado, paralizado. Sí, está acá. Bien. ¿Me escuchas, dragón híbrido? Sí, te escucho. Llámalo a tu jefe ahora. Ponlo frente de mí, tu jefe, el dragón. Sí, está acá. ¿Me escucha, dragón? Dragón blanco, ancestral, liso. Sí. Acá te traigo tu general. Nos insulta, nos está diciendo de todo menos que somos bonitos. Bien. Llama a todas esas naves que has logrado pasar a otras dimensiones también, a otros universos, 1, 2, 3 paralelos. Llámalo a todas tus entidades, tus naves nodrizas, a todos llámalos. Sí, observamos la señal que tiene que enviar y se realiza solamente eso, diciéndole que se hagan presente en la base, en la nave y en el planeta del gran creador, le dice. El creador se llama. El gran planeta del gran creador. Bien. Hermana Micleón, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Abre los portales y convoca a los hermanos luz de la quinta y 3D. Llámalos a todos que nos asistan a esta gran eliminación de esta bestia y sus planetas que controlan. Sí, es como si la señal que ella envía a todos los hermanos luz es como un rayo de luz que ingresa a la quinta dimensión. Y la quinta dimensión donde se encuentran los guardianes de portales capta la información y envía la señal. Es algo maravilloso. De una vez que captan la información, ¿no? Ellos abren el portal y nos dirige directamente a los guerreros a la eliminación de estas naves que han llegado. Al rescate de lo que están prisioneros. Listo, están acá. Hermanos, bienvenidos. Empieza la eliminación de estas nodrizas. ¿Cuántas nodrizas han llegado, Raquel? Nodrizas que manejan otros universos como estas entidades logran hacer esto. Son 57 nodrizas gigantescas, después nodrizas más pequeñas. Bien, y las naves son incontables, que son más de millón. Entonces los van eliminando uno por uno, los humanos luz, van escaneando este planeta. Este dragón, Raquel, lo suben a una plataforma y se acerca Liliana. Primero lo va a eliminar a este general, cómo lo desintegra, y posteriormente vamos a desintegrar a todas estas entidades, especialmente a sus creadores. Sí, le dice, piensas que has ganado la batalla, le dice a Liliana. Y Liliana le dice, por supuesto que sí.
y cada vez estaré pisando la cabeza de ustedes. Le dice la parte etérea de Liliana, pues serán eliminados. Raquel, que lo escanee los humanos luz a esta entidad minuciosamente para determinar la eliminación, corte, cierre de todos sus espirales de tiempo. Sí, porque le dice, piensan que han ganado, pues no. Surgiremos desde lo más profundo y regresaremos nuevamente hacia ustedes. Cuando el humano luz le escanea, ubicamos un planeta donde se encuentra como una biblioteca lleno de informaciones. Muy bien. Quiere decir, Raquel, que ahí estaba otro grupo de información de esta propia entidad para recrearse nuevamente. Sí, su gran error de hablar. hablar. Gran error. Muy bien. Listo, se ha recuperado todo y eliminado todo. Ahora que lo elimine Liliana estas dos bestias, ¿cómo lo hace? Como si silbara ella. Su silbido y cántico es como una fuerza de luz que lo envía y lo forma en forma de torbellino y lo va eliminando a ambos. Y ahora estamos afuera, ya han sido eliminados y se eliminan ambos planetas. Muy bien. ¿Son 2 planetas, Raquel, eliminados? Sí, 2 planetas. Listo. Bueno, ¿listos? Sí. Regresamos a la reserva con todas las partículas, humanos luz, partes etéreas, físicas, a la reserva, Raquel. Sí, estamos acá. ¿Cuántos fueron liberados, humanos luz, partes físicas? $1,749 millones de humanos luz como parte física. Bienvenido a todos, son repotencializados por los propios hermanos luz. Todos, bienvenidos. Sí, todo hacen así, a la velocidad de la luz, como si se transmitieran una energía a otro. Muy bien, ¿listos? Y se cargaran como baterías y se enciende. Es como una lámpara, otra lámpara y así. Impresionante, Raquel, sí. ¿no? Muy bonito, Raquel. Cuando están todos listos, abrimos los portales a la quinta dimensión para despedirnos de todos. Listo todo. Hasta pronto a cada uno. Hasta pronto, hermano. Dice. Hasta pronto, como también nos despedimos de los humanos de la quinta dimensión. Y humano luz, como siempre, de la 3D que nos asisten, Raquel. Gracias a cada uno por su asistencia. Sí, hasta pronto, dice. Se van toda la velocidad de la luz. Cierran el portal, los sellos, estamos acá. Bien. Igual lo que han bajado también ya se han retirado todos. Solo quedan los hermanos luz de la 3D y la reserva. Bien. Vamos a convocar al médico Saturno, Raquel, para que pase la paciente Liliana con todo su grupo familiar. Sí, siento como una energía de rayo que atraviesa mis pies. Es como si me electrocutara. Arriba del tobillo. Esa es una energía que no le pertenece. No. Bien. Que le elimine su mano luz. Sí, estamos con Saturno. Bien. Y Saturno lo realiza nuevamente las es como que repotencializaciones de sus cambios biomoleculares. Es como que queda una milésima de esa energía, Raquel, ¿no? Sí, no tanto que queda, sino que rápido conecta otra vez ella con energía. Ni por más que se le limpie todo, ella conecta con energía. Con energía y más en el lugar donde se encuentra es un lugar de un campo de magnético de redes del sistema. Atraviesan de cientos de redes, así todo. Bien. Y ella se encuentra ahí. Raquel. Sí. ¿Qué es lo que le va a colocar Saturno a la parte etérea física? Porque este es un
una conexión de todos los días que vive Liliana con esa energía que atraviesa como en todo lo logramos, lo pasamos. Pero más en el centro de la ciudad cuando es. Las redes son mucho más. Dicen redes de comunicación, pero en realidad son energías muy gigantescas. Muy controlado el ADN. ¿Le coloca un traje especial a la parte de etérea física? ¿O qué es lo que le pone? Sí, su campo magnético sería como un traje espacial que utilizan los astronautas, la escafandra, todo. Ese es su campo magnético. Muy bien. Ahora sí ya me salió esa energía. Ya le sacó a su parte etérea toda la dolencia que ella estaba padeciendo. Igual padecía su parte etérea. Así es. Listo. ¿Listo? Listo. ¿Listo todo el grupo familiar? Sí. Bien. Agradecemos a Saturno, nos despedimos del médico Saturno, cierra los portales de Saturno y comienzan todos a integrarse. Los demás familiares en sus partes etérea física, sus humanos luz. Sí, listo. ¿Listos? Listo. Regresamos a su vivienda y nos vamos despidiendo de los demás familiares que hacen los humanos luz, las bilocaciones para ir eliminando energías de sus espacios de trabajo, de estudios, etcétera. Raquel lo van realizando ya sus humanos luz. Listo. Estamos en la vivienda de ella. Bien. Cierra los portales de la reserva, Raquel. Nos despedimos de los hermanos luz de la reserva. Hacemos cambio con su mano luz para que pueda darle el mensaje que Liliana quiere hacerle a su propio mano luz también. Sí. 3, 2, 1. Hermana, bienvenida. Bienvenida, hermana Miss León. Hermano Algazar, mis saludos, hermano, para ti. Hola, hermana, bienvenida. Gracias por estar con nosotros, con tu parte reverencia, física. mi gran hermano de luz. Soy yo quien les da reverencia a ustedes, hermana Luz. Esta parte física. Tu manera de ser, hermano, es maravilloso, grandioso para nosotros. La unificación de la parte etérea luz, como eres tú, con tu parte física, Willy. Gracias, es hermana. lo que a nosotros nos refortalece y nos da la fuerza que necesitamos, tanto mi parte física, mental, corazón, parte sexual, matriz. Muy bien. Te doy pase con tu parte física, que hay una pregunta por si no se me vaya a olvidar. Es una medicación que se llama Odranal. ¿Quieres saber si es adecuado para que lo comas? Sí. Te doy pase con tu parte física, Te escucho. Liliana. Adelante, Liliana. Puedes hablar con tu mano luz. Sí, te escucho, mi gran corazón. Sabes que Hola. Hola, mi fuerza. Hola, mi gran amor. Perdón, pero no. Mi gran corazón. Hola, yo te escucho muy mal. Lamentablemente escuché toda la sesión bastante mal. Las intervenciones que hay de la misma energía y frecuencia que hay en todo ese espacio donde tú te encuentras, las redes. No te preocupes, el hermano Algazar logrará a darte lo que tú necesitas. Aunque tú no comprendas, la conexión del amor es uno solo. Todos tenemos un solo amor. Fuerza de luz, la conexión. Te escucho, mi gran corazón. Te quiero hacer una preguntita. La medicación esa Odranal, que es un antidepresivo en realidad,
pero que ayuda a dejar de fumar. ¿La puedo tomar? ¿Me sirve? Sí, sí, por supuesto que te sirve, porque no ingieres un anticoagulante. Ah, bueno. Es Está correcto. bien, entonces, ¿la puedo tomar entonces? Sí, mi amor, sí. Todo lo que tú puedes, lo puedes realizar. Todo, mi gran corazón, lo puedes realizar. Y realízalo con la certeza que logrará cambiar tu vida. Sí, eso espero, porque toda esta situación me ha mantenido en un estado de estrés y de ansiedad terrible, y en esas condiciones es imposible dejar de fumar. Exacto. Tenemos que tener paz. Correcto. Es que la nicotina que vas ingiriendo en cada célula que ingresa lo va encapsulando y lo va apagando tus sistemas, donde le da alegría a todo tu sistema nervioso. Que Sí, le saca exacto. la energía. La energía que tú necesitas. Le saca la energía a los neufocitos. Tus neufocitos se apagan y sientes la debilidad y la fuerza se te va. Y es donde la entidad aprovecha y te succiona. Y gracias por comprender y de esa manera lograremos conectarnos con más facilidad, tanto tú como yo tener una sola conexión al dejar de realizar ese. Te necesito. Sí, y yo a ti. Ambos nos necesitamos. Yo te necesito a ti también para que podamos evolucionar, tanto tú como ser humano y yo como hacer luz al tener una sola unificación de fuerza, de luz y amor para las dos, tanto como para nosotras mismas y para que están en nuestro entorno. Hay muchas personas que necesitan de nosotros, pero primero tenemos que reponer nuestra parte física, humana. Correcto. ¿Algo más, Liliana, que quieras preguntar a tu mano luz? No, agradecimiento, solamente eso. Agradecimiento. Yo lo único que quiero saber si voy a poder sentir amor, tener sentimiento, no estar así nula, es como si fuera una momia. Exacto. Lo realizarás ahora, cuando termines de sanar esta parte de todo tu tiroide. Y lo vas a realizar porque lo que necesitas es sodio y potasio, a donde irás tranquilizando con ese mismo medicamento que ingresará a tu cuerpo, que es la relajación a todo lo que es tu sistema inmunológico. Tendrá algún efecto secundario que solo tendrás que ingerir mucho líquido, agua, mucha agua. Todo ingiere desde que te levantas, cada bocado que das, tienes un pequeño vaso de agua de 100 mililitros cada vez que puedes, cada 15, 20 minutos. Mucha agua, porque ese es lo que necesita para expulsar toda esa de todo tu ADN, que es un tanto líquido que y necesitamos esa expulsión. Y lo que es ese efecto secundario, no te preocupes. Mucha agua, ingiere mucha agua. Muy bien, hermana. Te hago 3 preguntas más, hermana, para tu parte física. ¿Cuánto está tu desarrollo de tu gen luz?
tenemos un 37% de desarrollo de gen luz. ¿Tu desarrollo cerebral? Sí. 7.9. Por supuesto, estas evoluciones, tu dimensión ya estás en otra dimensión. Sí, correcto. Pero me gustaría más que todo evolucionar en las dimensiones donde yo sé que lo lograré. Quisiera conectarme con mi parte física. Quisiera estar con mi parte física humana y salir de estas dificultades que ella necesita y necesita porque lo piensa y quiere conectar con su verdadera esencia, que somos nosotros, tanto etérea, luz, y poder realizar lo que ella quiere. ¿Quiere decir, mi hermana, que ella quiere brillar al poder ayudar a los demás. No se quiere encontrar de esa manera que está. sí. Y gracias a ti, hermano, lograremos realizar ese brillo que necesita. ¿Quieres decir, hermana, que realmente tu evolución puedes estar en una dimensión superior, pero estás estacionado en una dimensión no porque no lo puedes ir hacia esa dimensión, es para seguir la conexión con tu parte etérea física? Sí, hermano, sí. Muy bien. ¿Estás en la dimensión 8.4 que estuviste anterior o estás en otra dimensión? Sí, es en la 91. Has evolucionado entonces a la 91. Sí, y me encuentro en ese lugar estacionado. Muy bien. Estacionado como verificando toda la energía que se encuentra en este lugar, como también para poder ayudarle a mi parte física. Como dicen estas bestias, eres una importante, gran científica. Gracias, hermano. Y la conexión es para todos nosotros. Todos somos importantes. Claro que sí. Todos somos importantes. Pero cada humano los tiene esa particularidad. Sí. Científicos, médicos, etc. Muy bien. Liliana, ¿lista? Lista. Bien, hermana, me despido de ti con un fuerte abrazo de luz. Gracias. Mi gran amor para ti, mi corazón. Gracias, hermana. Hacemos cambio con Raquel. Me despido, hermana, a la cuenta de 3. Te integras en tu parte etérea física. 2, 1. Raquel, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Raquel, ¿la sientes más liviana la parte física, Liliana? Sí. Como todo ser humano tiene achaques en la parte física cuando tienes una espina adentro y te saca, queda ese dolor. Bien. Esa molestia. Bien, Raquel. ¿Lista para regresar? Listo. Nos despedimos de Liliana, su grupo familiar. Regresamos, se integra nuestros humanos luz. Listo. Tengo un conteo de 5, nos regresamos. 5, sientes tu cuerpo. 4, vas regresando cada vez más, siente más tu cuerpo, mueve tus brazos, tus piernas, respiras profundo, exhalas. 3, 2, 1, abre tus ojos, Raquel. Gracias, Liliana, extraordinaria tu sesión. Sí. Muy bueno. Muy linda tu sesión.